Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro podcast. Hoy estamos con Nacho, vamos a estar hablando un poco del copy y de esa relación que hay entre el copy y el tráfico. Y bueno, vamos a estar pasando una conversación bien especial, así que a darle con toda. ¿Cómo estás, hermano? Bro, primero muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en esta nueva creación, movimiento, y nada, dispuesto a poder aportar valor desde el lado copy y ya, sobre todo, como mostrar esa importancia que hay entre el copy y el tráfico, que cuando uno la entiende también desbloquea mucho a nivel resultado. Entonces, Así es. nada, papi. Es que, mira, el copy y el tráfico, de verdad, son tan idénticos como nosotros dos, igualitos. Igualito. Igualitos, sí. Separados al nacer. Exactamente, ¿no? Y es que el copy y el tráfico de verdad son hermanos y son dos cosas que tienen que ir súper de la mano porque para mí y desde mi posición, de nada sirve que yo haga muy buen tráfico si el copy que me dan es una bosta. Entonces no se tendría resultados. Y igual, de nada sirve que hagas un muy buen copy si a la final pues tienes el trafficker también que no hace nada de su trabajo. Sí, así es. y en especial que yo creo que una gran parte de lo que es un copy más de un gran nivel está muy relacionado con con el estar cercano con el trafficker y entender qué anuncios están performando, cómo están convirtiendo las páginas, por qué camino seguir. Entonces yo creo que la relación entre copy y tráfico hace que también los resultados de ambos exploten mucho más. Entonces me parece fundamental. Así es. Pero bueno, para quienes de pronto son nuevos, están recién conociendo, ¿qué es un copywriter? Bien. Primero que nada, hay varias definiciones, ¿no?, en el mundo de lo que es el copy. A mí me gusta definirlo como que el copywriting es la literatura del deseo. ¿Sí? Okay. A mí ese concepto me encierra bastante lo que para mí significa, porque si bien nos dedicamos a escribir, ¿sí?, nos enfocamos mucho más en cómo generar deseo en las personas. Okay. Entonces, yo creo que el copy es un conjunto, ¿no?, de técnicas, de formas de escribir, ¿sí?, que apuntan a cómo crear un deseo en la persona sobre dar el siguiente paso, ¿sí? Un buen copy, yo siempre digo que es un copy que sabe cómo hacer que la persona dé el siguiente paso. Okay. Entonces, para mí, copy es eso, la literatura del deseo. Brutal. Yo, de hecho, iba a hacerte una segunda pregunta, pero creo que en la primera ya le diste respuesta, porque quería preguntarte por qué es importante el copy en el mercado digital, pero ya tú lo dijiste súper claro. O sea, el copy ese va a hacer que esa persona pueda dar ese siguiente paso, que la persona tome acción realmente. Entonces, desde ahí inicia la magia. Sí, total. O sea, ¿cómo llegaste al mundo del copy? Bien. Yo, antes de conocer el copy, sí, como tal, yo conocí los lanzamientos, ¿no? Okay. Y conocí los lanzamientos por esa etapa en la pandemia donde uno estaba buscando el cómo hacer dinero, ¿no? Y cuando a uno le empiezan a hablar de $10.000, de $20.000, uno se endulza el oído y quiere saber qué es eso que están haciendo. Total. Entonces yo empecé un poco como por la estrategia en general, ¿no? Okay. De lo que eran los lanzamientos, de cómo se hacían. Y ahí empecé a conocer que dentro de los lanzamientos había varias etapas, había varios roles que cumplir para que se diera un lanzamiento exitoso. De ahí me fui profundizando un poquito más, arranqué en realidad haciendo todo, diseño, copy, tráfico, páginas, lo que hubiera que hacer yo hacía, pero yo incluso, algo que algunas personas saben y otras no, es que yo antes de ser copy, yo fui trafficker. Okay. Y yo empecé a atender clientes como trafficker, ¿no? Y hasta que vi que los números no eran los míos. Siempre tuve un sentimiento de que los números no eran para mí. Pero cuando empecé a ver el tráfico, yo sentía que eran cosas que seguían procesos, pero yo siempre fui muy creativo. Siempre fui de tener ideas, me gustó siempre comunicar, y el tráfico no me daba esa sensación. Y ahí, viendo los roles, conociendo un poquito más, descubrí lo que era copy. Okay. Y ahí dije, esto es lo mío. Siempre me gustó comunicar, siempre supe cómo también hacer que las personas no se interesen por lo que yo decía. Entonces dije, el copy realmente me ayuda a mí a explotar lo que me apasiona, y sobre todo yo en ese momento yo ya sabía cuál era mi propósito.
quiere ayudar a miles de personas impactando con un mensaje positivo. Entonces, ¿qué mejor que el copy para llevar eso? Total, brutal. Ahora sí, vamos a la parte técnica. Como la mayoría de personas que nos están viendo son gestores de tráfico, prospectos a gestores de tráfico, están iniciando su jornada. ¿Qué es lo que tú consideras que un gestor de tráfico debería saber de copy? Bien. Primero, a mí, de hecho, una de las cosas que me parece más fundamental, y no solo para gestores de tráfico que deberían saber sobre copy, sino que siento que los copies tienen que dar una importancia a otro nivel, ¿no? Porque es donde se basa la potencia de un copy. Yo siempre digo, un copy se escribe, por decirlo así, se crea 80% antes de escribir la primera palabra. Entonces, siento que un trafficker, ¿no? Que se dedica a, sobre todo, a atraer esas personas, esos prospectos que se convierten en potenciales clientes, tienen que tener muy bien definido, junto con el copy, el avatar, el mercado, el nicho al que están apuntando. Y no estoy hablando solo de entender, nos dedicamos a la salud o le apuntamos al fitness, sino mucho más el conocer qué tipo de persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus mayores deseos, sus mayores miedos, dónde viven, de qué forma viven. Entonces siento que una buena investigación a nivel copy completa de todo lo que es nicho, producto, mercado, avatar específicamente, es algo que el trafficker tiene que tener muy presente. Yo te voy a confesar algo. Yo dejo al copy hacer ese trabajo por mí. O sea, claro, porque digamos, el copy siempre es esa persona que llega primero. Y yo cuando vienen mis clientes, si no hay un copy, no hay un tráfico, no voy. Entonces, yo siempre, antes de entrar, irme a una investigación y demás, me voy donde el copy y le digo, hey, pásame la investigación. Yo sé que tú hiciste investigación del avatar, pásamela. Exacto. Y con eso me voy y hago mi segmentación. Es así mismo, sí. Y yo siento que también el trafficker, ¿no? Poder identificar cuándo siente, ¿no? También desde su visión de cómo atraer a esa persona, cuándo siente que tiene la suficiente información, ¿no? Porque a veces en la investigación puede no estar tan completa y te faltan datos para poder traer a esa persona ideal. Entonces, como yo creo que entra muy, muy unido a poder aportar desde el lado tráfico qué características precisas saber para poder impactar a una audiencia más específica. Brutal. Y a nivel de experiencia, tú estás ya hace rato, ¿cuánto tiempo llevas ya en el mercado? Mira, ni aplicando así en ejecución ni tanto. Yo llevo ahora en diciembre, se cumplió un año. Okay. Mi primer año como copy. Tu primer año como copy. Exacto. Brutal. ¿Y cuál ha sido esa como tu experiencia trabajando en el mercado digital y principalmente trabajando como con traffickers? ¿Cómo ha sido ese proceso de yo soy copy, me comunico con el trafficker, no te comunicas, solo con el mentor? ¿Cómo lo manejas? Bien, principalmente, mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí es tan importante la relación copy-trafficker que siempre cuando yo entro a un proyecto, siempre cuando he entrado a algún lanzamiento o he entrado como también a formar un equipo, siempre mi principal socio es trafficker. Okay. Y de hecho, es como que nosotros nos vendemos como la dupla. Okay. ¿Sí? Porque uno sin copy no hay tráfico y sin tráfico no hay copy. Entonces, como que siempre voy de la mano con el trafficker y entramos los dos juntos, ¿sí? Entonces, yo suelo trabajar incluso con trafficker que conozco muchísimo, que me conecto, que sé cómo trabajan, que sabemos cómo combinar, cómo uno entrar y sumar al trabajo del otro así mutuamente. Entonces, siento que es algo que sí o sí tiene que estar unido. Y a mí es una importancia que yo sin mi trafficker muchas veces no entro a un proyecto. Claro. Y es que mira, eso es algo muy brutal y es algo muy importante que ustedes deben de entender, que si ustedes son o quieren ser buenos gestores de tráfico, ustedes necesitan hacerse una muy buena red de apoyo. O sea, ustedes están aquí, nos están viendo a nosotros, aquí estoy yo como trafficker, host de este post, está Nacho como copy, pero aquí también está Jonathan, acá atrás, que es un estratega, está también aquí un trafficker especializado en toda la parte de perpetuo, aquí está Dani también, que maneja también en la parte de tráfico mucho el negocio local de Google. Entonces sabemos varias personas que siempre estamos en contacto y que el día que yo necesito un trafficker para perpetuo, yo sé a dónde ir. Y tú como gestor de tráfico pues tienes que hacer esa labor de sí o sí hacerte esa red de apoyo, ese grupo con el que vas a ir a la fija, porque eso te va a ayudar a potenciar mucho sus trabajos. Total. 100%. Bueno,
¿qué investigación hace un copy antes de, antes de ingresar? Pues ya cuando inicia un proyecto, ¿cuál es como la investigación que hace el copy? Como en qué se mete, qué trabaja y demás. Bien, yo como copy de hecho he desarrollado un método también de investigación y de hecho tengo mi documento maestro que yo le llamo, que se llama el documento Diamond Copy, Wow. que tiene como todo el paso a paso, ¿no? De cada vez que tengo que entrar con un cliente, qué tengo que hacer, qué tengo que seguir. Y a nivel de investigación, que como te dije, para mí es la parte más importante a nivel de copy, o sea, sin una buena investigación no hay buenos copy. Entonces, mi investigación, tengo 4 cosas que investigo, que me dedico a, siempre que entro a un proyecto, decirle, ok, pero dame este tiempo para conocer estas 4 cosas, ¿sí? Que es, la primera es Avatar, primera y principal, y no hablo, yo sé que seguramente vean personas que ya saben sobre cómo buscar sobre Avatar y todo eso, pero no es una búsqueda muy general, ¿no? Que a veces se busca datos demográficos, edad, sino que yo me voy un poquito más profundo. Y me pongo a buscar en qué son esas cosas que piensa cuando duerme, qué cosas le quita el sueño, como yo digo, es una de mis preguntas como el mapa de empatía. Exacto, sí, y de saber en qué momento se encuentra, porque no es solo el saber, ok, de dónde es, qué edad tiene, cómo le hablo, sino el entender qué momento está atravesando para poder comunicar y llegarle al momento. Entonces la principal para mí es Avatar, después me voy a lo que yo llamo la búsqueda de mercado, ¿sí? Donde me fijo qué está ocurriendo en el mercado, en qué momento está, en qué nivel de conciencia está el mercado, para yo poder jugar dentro de lo que se está moviendo para a la vez diferenciarme. La tercera que hago es la búsqueda de competencia. Es qué están haciendo las demás personas del nicho, las demás personas reconocidas, qué mensaje están llevando, de qué forma están manejando su comunicación, para yo también encontrar en mi especialista cuáles son los factores diferenciales, lo que yo puedo explotar que la competencia aún no ha explotado. Y la cuarta, que es para mí también fundamental, que es el producto. Si la búsqueda, la información, la investigación del producto, de qué punto a qué punto lleva, para quién está hecho, de qué forma está estructurado, para lograr cuál objetivo. Entonces, con esas 4 investigaciones, yo ahí puedo recién empezar a crear mis copies. ¿Más o menos cuánto tiempo le dedicas a esa parte? Mira, vamos a suponer que si dividimos en 5 semanas un copy, 3 semanas le dedico a eso. Investigación. Wow, brutal. De hecho, es que ahorita estábamos detrás y nos mencionabas algo como que el 80% del copy se hacía antes de poner la primera letra. Y eso me pareció brutal. Porque uno al escribir está simplemente plasmando lo que uno ya investigó. Entonces, realmente la creación de un copy potente sale de la investigación. Sale del entender a detalle esos 4 factores que comenté recién y del poder plasmarlo, ¿no? Después en una página, en un anuncio, en un email, ¿no? Entonces un poco eso. Y el otro 20% ya es el, ok, hice el copy, ahora espero las métricas que el trafficker me va a traer, ¿sí? Y cómo eso optimizo eso. Porque siempre digo que no existe copy bueno hasta que se testea. Uno de los errores que a nivel copy más cometemos es el enamorarnos de copies antes de testearlos. Sí, como de la idea. Exacto, de qué acabo de crear, qué locura, qué bien que está esto, y después lo testeo y no es lo que la audiencia quiere escuchar. Entonces ahí está como la parte de, ok, ¿cómo hago para yo traer un copy y analizarlo y optimizarlo? Que ahí está el secreto. Ver las métricas que el trafficker me muestra y juntos ver desde qué punto tenemos que mejorar para aumentar la conversión de lo que estemos haciendo. Brutal, qué brutal. O sea, me estallas la cabeza. O sea, creo que este podcast va a gustar demasiado. Llevamos apenas unos minutos y ya, fuimos a todas. ¿Cuáles han sido esos referentes que te han permitido ir como obteniendo esos conocimientos? Bien. Mira, yo principalmente tuve una suerte que yo la llamo suerte, pero siempre la suerte es una actitud que uno construye, ¿no? Tomando ciertas decisiones. De que mis primeros trabajos como copy fueran en Brasil. De hecho, cuando yo estudié copy y decidí poner en práctica, mi primer trabajo fue en una agencia en Brasil que me llevó con todo pago a vivir allá. Y tuve la suerte de entrar en un mercado que tiene, como yo digo, la bola de cristal de lo que va a pasar acá.
¿sí? Porque realmente entendiendo qué pasa en Brasil, nosotros logramos ver qué va a pasar acá en 1 año, en 2 años, en 9 años. Sí. Entonces eso me trajo una visión de, ok, ¿qué es lo que yo necesito como copy para diferenciarme también de lo que está pasando en el mercado latino? Y fue ahí que decidí tomar como la decisión de formarme 100% en Brasil, ¿sí? Con personas como Leandro Aguiari, como Ladeira. Aguiari es muy crack, ¿no? Es demasiado sobre todo en bueno. O sea, storytelling, en storytelling, en sí, creaciones sí. de narrativas. A mí me encantan los lanzamientos de él. No sé, hubo un lanzamiento en el que él personificó como ese miedo de, Sí. como ese miedo del impostor, Sí. ese síndrome del impostor con una máscara y todo. Fue brutal. Y de hecho en uno de los lanzamientos de él, me acuerdo que en una de las clases hizo un final abrupto donde al estudio de él entraba la policía y lo secuestraba. Y momentos después, largó una noticia que decía, Aguiari estaba en portugués, fue preso por exceso de información de alto valor. Entonces empezó a crear una narrativa en cuanto a eso, no quiso que el lanzamiento después explotara. Claro. Y esos fueron como grandes referentes. De muchos de ellos, de hecho, aprendí sin entrar en su curso, por ejemplo, de Aguiari, aprendí viendo sus lanzamientos. Después sí, informándome más y entrando en cursos, en mentorías con Ladeira, con Beto, que nunca me sale el apellido porque es medio alemán, Altefhofen, ahí, de Empiricus, un monstruo del copy, que de hecho él trabaja como en una empresa financiera, pero que vieron tal importancia en el copy que toda la empresa tiene un sector como de más de 50 copies, creando emails, creando narrativas y cosas muy locas, que realmente si algún copy está viendo esto y sabe portugués, que por favor se meta en Empiricus a saber un poco más de ello, que les va a volar la cabeza. Y yo les recomiendo también a todos los gestores de tráfico que aprendan algo de portugués, porque, o sea, si tú quieres saber cómo va a estar el tráfico el próximo año, ve y mira cómo está este año en Brasil. O sea, por lo menos en Latinoamérica es así. Bueno, hay un punto que me llama bastante la atención, y es que, o sea, tú mencionabas a Ladeira, Leandro Ladeira, que aprendiste copy con él. Desde mi conocimiento, y siempre lo he visto como un maestro en el tema de Perpetuo, de venta, con su programa de venta todo santo día. Entonces, me causa curiosidad que hayas aprendido de copy con un trafficker o con alguien que maneja como esa parte de tráfico y demás. ¿Cómo fue eso ahí? Bien, hay una cosa que siempre me llamó la atención de él, que él siempre tuvo, ¿no? Yo cuando lo seguía y nunca me había formado con él, siempre tenía ideas totalmente disruptivas. Copies que se salían del padrón, ¿sí? No era el qué vas a aprender o formas de mostrar testimonios normales, sino que creaba para cada cosa una big idea, una idea diferente que quebraba totalmente el padrón. Entonces, cuando yo vi eso, decidí saber más de cómo era ese proceso para lograr esas cosas. Y ahí fue cuando me interesé por él. Sí, yo de hecho también estaba interesado en crear perpetuos junto a mi socio. Entonces me enfoqué mucho en saber cómo desarrollaban esas ideas totalmente diferentes a lo que se manejaba en el mercado. Y ahí conocí que, a diferencia de lo que muchos piensan, el quien maneja más lo de copy es Ladeira. Ladeira es un genio en copy, en creación, en ideas. Y el Venda Tu Santo Gia lo hace la parte de tráfico más su socio, que se llama Roy, si no me equivoco, o Rui Núñez, y es quien desarrolla más esa idea de tráfico, pero él tiene un concepto de cómo crear ideas fuera totalmente del padrón. Como totalmente comprendido. Yo veo en vos que sos una persona así como mega apasionada, como que le encanta demasiado el tema del copy y demás. Pero entonces eso me hace como devolverme a antes de todo lo que tiene que ver con copy, mercado digital. ¿Qué querías hacer antes? O sea, cuando eras niño, como, ¿qué te hubiese gustado hacer? Bien. ¿Qué soñabas? Yo de chico, mira, yo tenía un tío ahora ya está jubilado, que es policía. ¿Sí? Y yo siempre estaba apasionado por el mundo de la policía y de ir luchar contra el mal, y siempre quise ser policía. Después pasé a admirar a los bomberos. Y decía, quiero ser un bombero, apagar incendios, entrar, salvar gente. Y después ya cuando fui creciendo y cuando entendí que, bueno, que eso era más una pasión de niño, ¿no?
de meterme en ese rol. Yo siempre fui muy de emprender, de querer crear. De hecho, en la escuela yo vendía pulseras, hacía pulseras con hilo y las vendía en la escuela y con eso pagaba a veces la merienda, me compraba un caramelo y siempre fui como de tener esa chispa de quiero hacer algo. Okay. Y siempre me gustaba como cosas que generalmente no gustaban a la gente de mi alrededor. Entonces, yo comencé cuando ya me hice un grande, con 15 años más o menos, empecé a trabajar en catering con mi padre. Ahí aprendí a ser mozo, aprendí a cocinar. Yo atendía eventos de 50 personas solo con 15 años, con 2 mozos a cargo. Y fui como ahí agarrando la experiencia de lo que era uno mismo ganarse su dinero, trabajar. Yo me acuerdo que salía del liceo, salía más o menos 7 de la tarde, me iba para lo de mi papá, empezamos a preparar todo para el evento, me iba, terminaba 1 2 de la mañana y ahí ya el otro día teníamos otro evento y así fue como creando la cultura del trabajo, ¿no? De uno empezar a ganarse lo suyo. Y después me apasioné en ese momento cuando lo primero que yo decidí hacer por mí mismo fue, me enamoré de la peluquería. Okay. Y de hecho en el último año del liceo, cuando yo estaba ya terminando mis estudios, ¿no? Como secundarios, le pedí a mi mamá, yo dije, yo le voy a meter todo al liceo, pero por favor déjame estudiar peluquería. Okay. Y yo me acuerdo que hacía un esfuerzo enorme durante ese año porque salía a las 6 de la mañana de mi casa y volvía a las 2, 3 de la mañana porque vivía lejos, pero yo estaba loco porque hacía peluquería. Okay. Y antes de meterme en el mundo digital, incluso lo que me permitió vivir solo hasta yo poder vivir finalmente del marketing, de los lanzamientos, del copy, fue la peluquería. Entonces yo soy peluquero de profesión. Peluquero de profesión, ok. El título de este podcast va a ser De peluquero a copywriter. Secretos de copy en 6 meses. De peluquero a copy en 6 meses, secretos de copy para tráfico. Definitivamente ese va a ser. Ahorita soñabas con ser policía y ahora eres la ley del copy. Exacto. ya cuidas desde otros frentes. Traemos como la palabra de la ley. Brutal. ¿Cómo todo eso influencia, o ha influenciado como el trabajo que haces hoy? Bien. Yo creo que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que hoy, poco o mucho, ¿no? Según cómo lo mires, lo que he logrado hasta hoy fue más por toda esa vida, ese pasado que viví, que realmente por los conocimientos que desarrollé después como coach. Entonces, siempre esa experiencia de yo salir de casa joven, de ver cómo buscarse uno para comer, para vivir solo, para mantenerse, fue lo que me dio la actitud, ¿no? Y sobre todo el tomar decisiones que yo le llamo de decisiones locas, ¿no? Que la mayoría no tomaría, nació de eso, okay. ¿sí? Del irme más a, ok, si tengo que alcanzar el objetivo que yo quiero, tengo que ser muy claro en que tengo que quebrar puentes, en que no tengo que tener un plan B, en que tengo que hacer lo que sea necesario, ¿sí? Y muchas veces arriesgar a algo que no es tan seguro para alcanzar el objetivo que yo quiero. Okay. Entonces, como todo ese mindset, ¿sí? Me lo dio toda esa experiencia de antes de entrar al mundo digital. Okay. Y que siento que es lo que diferencia a las personas que tienen, y acá voy a compartir lo que para mí es un hack que lo he compartido en conferencias acá en Colombia, que para mí realmente quien diferencia del que tiene el resultado y del que no es el mindset, la programación mental. Si el que tan dispuesto estás a hacer lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo que quieres. Entonces yo hoy creo que eso es lo que me ha dado las bases para dar mi 100 en el marketing digital y escalar en este mercado. Me gustó mucho lo que dijiste de no tener un plan B, porque yo tengo una frase, una filosofía muy propia. Ajá. De que mi plan B es hacer que el A funcione. Total. O sea, así. No hay otra opción. Hay otra. Y eso me parece brutal. Hermano, vamos a reencaminarnos como hacia la parte de tráfico, como para recomendaciones. O sea, recomendaciones que tú como copy hoy vea, yo estoy aquí aprendiendo de ti. O sea, ¿qué recomendaciones me podrías dar? Bien. Una de las principales recomendaciones es que a nivel trafficker puedas entrar en el mundo copy a saber las bases, ¿sí? A aprender, no te digo a crear un copy, pero sí a entender
el funcionamiento de un copy, el cómo se estructura desde un anuncio, desde una página, para poder comprender y trabajar en conjunto con el copy, que ahí viene mi segundo consejo, es que trabajen unidos con el copy, que Trafficker y copy sean una sola cosa, ¿sí? Porque ahí es cuando los resultados despegan de la media, ¿sí? Porque muchos hoy yo hago mi rol y yo hago mi tráfico y si no genero resultados, a veces es culpa del copy, ¿no? Y muchas veces pasa a nivel copy que decimos, ay, escribí un copy y no tiene resultados por culpa del tráfico. Entonces, eso no pasa cuando ambos están unidos por el mismo objetivo. Porque es, mira, esto acá no está funcionando. Ok, ¿cómo a nivel copy lo mejoramos? Lo optimizamos a nivel copy, entonces, ¿cómo le llevamos a esas personas que es nuestro avatar ideal a nivel tráfico? Entonces, como que mi segundo consejo es, sean uno con el copy a nivel tráfico. Cásese con su copy. Cásense con su copy. Real. De hecho, conozco un caso muy gracioso de un trafficker, de una trafficker y un copy que empezaron a trabajar juntos y después se terminaron casando, la verdad. Pero no es nada loco. De hecho, Humberto, que también lo digo por aquí, por ejemplo, su esposa hace toda la parte de diseño, para diseño de páginas y todo, y también es un tema que va como muy ahí enseguida. Entonces, se hacen como una muy buena pareja en ese sentido. Algo que, o sea, desde esa parte que tú mencionas, y es que yo creo que los gestores de tráfico tengan en cuenta, es que muchas veces decimos, no es que el anuncio no funciona, no es que este anuncio no es bueno, no es que no me pasan buenos creativos. Y generalmente cuando sucede eso es porque no hay buena comunicación con el copy, porque finalmente o sea, el video es un copy hablado. O sea, es sencillo. Si no hay un buen copy, si no hay un buen guión, o sea, no va a haber un buen video. Y si no hay un buen video, no hay un buen CTR. Y de ahí para allá se te fue. No hay CTR, ni CPM, ni ROAS, ni conversión, ni nada. Entonces, sí es muy importante eso que mencionas como de ese trabajo juntos. Ok, ¿qué se viene ahora para Nacho? O sea, ¿cuál es como el enfoque ahora de Nacho? Sí, hacia adelante, ¿qué ves? 2023, y de hecho, 2023 y una visión también un poquito pensando en que esto es mucho más que pensar en un año para adelante, ¿sí? Porque es una visión que me ha dado el venir del mercado brasilero, el poder tener esa experiencia, es que realmente esto es mucho más que simplemente un tema de marketing, de ventas, ¿sí? Realmente, de hecho, es una idea que compartimos mucho con uno de mis socios, Jonathan Minasco, que es esto realmente es la transformación, es la revolución de la educación, ¿sí? Entonces nosotros somos parte de esa revolución de la educación. Total. Y mi visión es, de este nuevo año, ¿sí? Yo lo definí en dos conceptos principales, que es expansión y impacto, ¿sí? Que es el cómo impactar de forma más específica a la persona y cómo expandir ese impacto al resto del mercado, ¿no? Entonces, eso como dos conceptos, ¿no? Siempre que me preguntan cuál es tu visión para 2023, es impacto y expansión, ¿sí? Y le agregaría una tercera que es visión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando entramos a este mercado tenemos la visión de ganar dinero ya, del cómo hacemos dinero ya, del cómo facturamos más, y cuando uno cambia ese mindset a una visión, al cómo impactar más, al cómo crecer a lo largo del tiempo, es cuando realmente empieza a facturar más, ¿sí? Entonces, como que esas tres cosas son las que definen, ¿sí? Y sobre todo una cosa principal que también creo que funciona y se aplica para cualquier cosa, y más sobre todo cuando nosotros estamos en este mercado de mucha distracción, mucha pérdida de energía en diferentes cosas, es el foco. Es el foco. Que lo aprendí de Bárbara Bruna en el evento de la mentoría que hicimos acá en Colombia hace poquitos días, que es, solemos querer agarrar varios clientes, querer agarrar varios proyectos y ir dando un poquito para cada uno, cuando de esa forma no logramos dar el 100 en ninguno. Entonces, este 2023 mi propuesta es enfocarme más en pocos proyectos, pero con una gran visión y un gran impacto y expansión. Entonces, como que eso es lo que se viene para mi 2023 y en adelante. Qué brutal, qué brutal. Estaba reflexionando en todo y creo que no te quiero dejar escapar
Sí, sin hacerte una última pregunta, ya que mencionamos toda esta relación del copy, del tráfico, y para que tanto si un copy lo está viendo como si lo está viendo un gestor de tráfico, ¿qué crees tú, o sea, que es esencial como en esa relación del copy y gestor de tráfico? O sea, por ejemplo, ¿qué ves tú como copywriter Diamond cuando vas a trabajar con un gestor de tráfico? O sea, ¿qué buscas como en esa persona? Bien, yo busco, como te digo, yo busco más, no solo en mí, sino en las personas en las que trabajo, veo mucho más lo que tiene que ver con la mentalidad. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el conocimiento, ¿sí? Se aprende. Okay. Todo lo que tiene que ver con el cómo mejorar una campaña, cómo optimizarla, cómo crear nuevas campañas, cómo generar más resultados, es algo que se aprende, ¿sí? Pero sí, cuando una persona no tiene el mindset para traer resultados y no está dispuesta a hacer lo que sea necesario, sea su rol o no, ¿no? Porque a veces nos toca hacer cosas fuera de nuestro rol para que nuestro rol cumpla su objetivo, su promesa. Entonces, sobre todo me baso en buscar una persona que esté dispuesta a hacer lo que sea necesario, ¿sí? A dar más de su 100% para que todo el ecosistema funcione, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que hace una persona apasionada por lo que hace, que realmente no lo haga solo por dinero, y que se enfoque en, ok, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo traemos más resultados? ¿De qué forma nos unimos para poder generar aún más impacto, ¿no? Entonces, eso como una de las cosas básicas para yo poder trabajar en conjunto con un trafficker, que de hecho, como te decía, es indispensable tener una relación. Qué crack. Ya para última pregunta, ya desde esta parte, ya que hemos hablado y has mencionado varias veces el tema de mentalidad, sí, de mindset, ¿algún libro, tip, podcast, no sé, algo que puedas recomendar para las personas para que puedan trabajar esa parte? Bien. Primero, hay varios podcasts. Está, por ejemplo, el de Diego Dreyfus. Ok. Brutal. Después, libro como capaz básico y muchas personas que ya lo han visto. Es el libro Padre Rico, Padre Pobre. Okay. ¿Sí? Después otro libro que no tiene que ver tanto con mentalidad, pero siempre que puedo lo recomiendo, que es como, en español yo leí en portugués, pero es cómo hacer amigo e influenciar en las personas. Buenísimo. ¿sí? Que a nivel tanto copy como a nivel tráfico da una perspectiva mayor de cómo es el comportamiento humano, de qué llama la atención de las personas, y que al final lo que nosotros hacemos es fundamental, el saber cómo atraer a esa persona, el saber qué piensa, de qué forma conectarlo. Entonces eso es un libro brutal. Y cuarto, es que, y voy a decir algo acá, que para mí el mayor creador de mindset es la experiencia de vida de uno mismo. Okay. Porque no hay libro, no hay podcast, no hay secreto más que el que uno buscar y ir a por todo sin miedo, ¿no? Okay. Porque ahí es cuando uno va creando el mindset de, sin importar el resultado, lo voy a hacer. Ya. Sin importar lo que pase o el miedo que tenga, voy a cruzar esa barrera y ir a lo que aspiro. Entonces, para mí, fundamental es el animarse. El no quedarse en el lugar, en la zona de confort, es para mí el mayor creador de mindset, ¿sí? Y después, rodearse. Yo, de hecho, en las conferencias que doy, cuando lo junto en código, yo hablo del código del 1%, que es el código de busquemos estar en el ambiente del 1% de las personas que tienen los resultados que nosotros queremos, ¿sí? Y real, busquemos entender todo, cómo actúan, qué hacen, cuáles son sus hábitos, de qué forma, por qué tienen esos resultados. Entonces uno es sin duda el promedio de las 5 personas de las que más se rodea. Entonces para mí un creador de mindset es estar con personas que te hagan sentir un burro, que te hagan sentir que no sabes nada, porque ahí es cuando o creces o ese círculo te va a ir expulsando. En Brasil me pasaba cada 30 minutos. No, en Brasil, de hecho lo hablábamos allá, que es brutal como el ambiente de los que se manejan allá, ¿no? Cada charla que te dan, ¡pum!, te explota la cabeza. Es re loco porque nada más iba en el bus con personas que hacían tráfico y llegaba a la casa y yo ya, o sea, yo ya cada día llegaba como con algo nuevo. Eso y a implementar, eso, otro tip. Acción masiva y perfecta. No hay resultado sin acción. Y la perfección es el mayor enemigo del resultado. Yo creo que no hay ni copy perfecto ni campaña perfecta. No.
En especial si no se ha testeado. Exacto. Entonces, si no accionás, es imposible que sepas si es perfecto o no. Entonces yo creo que a veces la perfección es una excusa que nos ponemos nosotros mismos para no accionar, para no cruzar esa barrera del miedo, ¿no? El buscar que esté perfecto para lanzarlo. Entonces, una de las cosas que yo más hice es accionar sabiendo que no está perfecto, pero al final ponerlo en marcha y yo obligarme también en que está en marcha, en decir, ok, sé que no está perfecto, que hay cosas para mejorar, voy a hacer lo que ya está rodando. Entonces, como eso, accionar de forma masiva. Perfecto, bueno, ha sido brutal, de verdad, hermano, qué brutal haberte tenido aquí. Por supuesto, les dejaremos aquí abajo en los links y los adjuntos del podcast las redes sociales de Nacho para que ustedes puedan ir a verlo, para que puedan ver su contenido, también todo lo que está haciendo. Como diríamos aquí, se vienen cositas, se vienen proyectos chéveres, así que es bueno que estén allí muy, muy atentos a su contenido. Es más, porque... O sea, de verdad, si tú eres un gestor de tráfico, debes conocer las bases de copy. Sí. Eso es infaltable. Y es algo que no enseñan en muchos cursos, pero es algo que es infaltable. Así que bueno, hermano, muchísimas gracias. Un verdadero placer, ¿verdad? Y nada, cualquier cosa, a las órdenes. Claro que sí. Nos estamos viendo.